Aproximación e interpolación. Tercera parte. En este vídeo, se concluye el estudio de los métodos de interpolación polinómica empleando polinomios ortogonales, y se presenta el método de interpolación polinómica por trozos. Temas a tratar en la tercera parte. En esta última parte se termina el estudio de la interpolación numérica empleando polinomios ortogonales estudiando los polinomios de Chebyshev. A continuación se analizan brevemente las limitaciones de la interpolación polinómica y se presenta el fenómeno Runge. Luego se trata la interpolación polinómica por trozos, presentando los métodos o estrategias de Hermite y Spline. En particular, se estudia la estrategia de interpolación con spline cúbicos. Finalmente, se presentan las bi-spline, o spline con soporte mínimo. Presentación de los polinomios de Chebyshev. Otra interesante familia de polinomios ortogonales es la familia de polinomios de Chebyshev, definidos para el intervalo, -1, 1, por medio de la expresión general de recurrencia que se presenta en la imagen. Considerando que los dos primeros polinomios de Chebyshev valen 1 y x, respectivamente, se puede comprobar que todos los polinomios de Chebyshev son polinomios cuyo orden es coincidente con el subíndice que los identifica. Así, el primer polinomio de Chebyshev es de orden 0, que se corresponde a una constante igual a 1, el segundo polinomio de Chebyshev es de orden 1, que se corresponde a una función lineal igual a x, el tercer polinomio de Chebyshev es de orden 2, que se corresponde a una función cuadrática igual a 2x al cuadrado menos 1, y así sucesivamente. Pero cuidado, los polinomios de Chebyshev aquí presentados, también llamados de primer tipo, son ortogonales con respecto a una función de peso, w de x, no unitaria. En un futuro vídeo, donde se trate la integración numérica se volverá sobre el tema. Entre las propiedades más importantes para recalcar de los polinomios de Chebyshev se tienen dos. Primera propiedad, los polinomios de Chebyshev son equialternantes o equioscilantes, ya que los sucesivos puntos extremos tienen igual magnitud pero distinto signo. Segunda propiedad, el error máximo durante la interpolación polinómica, de una función continua, se minimiza si se escogen, como puntos de interpolación, las raíces de los puntos extremos de un polinomio de Chebyshev. Las raíces de los polinomios de Chebyshev se obtienen a partir de la expresión mostrada, donde y representa la raíz que se busca, la variable k es el orden del polinomio de Chebyshev, y la variable n es el número de puntos a representar. Forma de los polinomios de Chebyshev. La imagen muestra los primeros 8 polinomios de Chebyshev. Ahora puede verse que los polinomios pares son simétricos y los polinomios impares son antisimétricos. Los polinomios pares presentan iguales valores, tanto para abscisas positivas como negativas. Además, se aprecia que los valores máximos y mínimos de los polinomios de Chebyshev son, respectivamente, 1 y -1, aspecto que no se lograba con los polinomios de Legendre. Además, también se aprecia la variación de la integración numérica de los polinomios T3 y T4 en el intervalo, -1, 1, la cual no es exactamente 0, debido a los inevitables errores de redondeo. Interpolación con polinomios de Chebyshev. Dados los n puntos por medio de sus pares de valores x, f de x igual a y, para aplicar los polinomios de Chebyshev, sobre la función f de x, definida en el intervalo, a, b, se aplica la definición de interpolación polinómica, donde las funciones base son ahora los polinomios de Chebyshev. Las constantes se calculan resolviendo un sistema lineal, donde la matriz de coeficientes se determina, nuevamente por columnas,
con los valores de los polinomios de Chebyshev para las abscisas normalizadas. La normalización de las abscisas es necesaria porque, los polinomios de Chebyshev también están definidos en el intervalo -1 hasta 1, para lo cual se emplea la expresión de normalización que se aprecia en la imagen. La expresión es simplemente la ecuación de una recta que determina los valores de las abscisas normalizadas a partir de considerar la correspondencia entre los valores extremos del intervalo de interpolación, que son a y b, y los valores extremos del intervalo de definición de los polinomios de Chebyshev, que son -1 y +1, respectivamente. Entre los scripts para MATLAB, se ha desarrollado uno que es capaz de realizar la interpolación polinómica empleando los polinomios de Chebyshev y usando los conceptos analizados. Limitaciones de la interpolación polinómica. La interpolación polinómica debe llevarse a cabo con la menor cantidad posible de puntos datos. La interpolación lineal, utilizando los dos puntos más cercanos, a menudo es suficiente si los puntos datos están muy próximos entre sí. Con 3 a 6 puntos vecinos más cercanos, se consiguen buenos resultados en la mayoría de los casos. Un interpolador con más de 6 puntos debe ser visto con sospecha. La razón es que los puntos de datos que se encuentran lejos del lugar de interés no contribuyen a la precisión del interpolador. De hecho, pueden ser perjudiciales. El peligro de usar demasiados puntos se ilustra en la figura, donde los puntos datos están igualmente espaciados y representados por los círculos. Como se ve en la figura, un polinomio de un grado alto tiene una tendencia a oscilar en exceso entre los puntos de datos. Un resultado mucho más suave se obtendría mediante el uso de un interpolador cúbico que abarque solo los 4 puntos vecinos más cercanos. Fenómeno de Runge para la interpolación polinómica global. Hay una pregunta interesante, que es saber si el error de interpolación tiende a cero cuando se aumenta la cantidad n de nodos de la interpolación. Aparentemente, la expresión matemática de la cota del error de interpolación, parece indicar que el error disminuirá conforme se introduzcan más nodos de interpolación. Sin embargo, es importante notar que eso no es cierto, es decir, no siempre se cumple que al introducir más nodos de interpolación, el límite de la diferencia entre la verdadera función y el polinomio interpolante tienda a cero, ya que la cota depende de que las derivadas de la función f de x no crezcan demasiado rápido. Este hecho, se expresa en la existencia de funciones para las que la sucesión de los polinomios interpolantes diverge conforme n crece. Entonces, en general, el error no tiende a cero cuando n aumenta, excepto para funciones como el seno o la exponencial, donde todas las derivadas están limitadas por la misma constante. A continuación se analiza la función f de x igual a la inversa de la suma de 1 y 12x al cuadrado, una de las llamadas funciones de Runge. En esta función de Runge, el máximo del término de error crece cuando n tiende a infinito y este problema de divergencia recibe el nombre de fenómeno Runge. Una justificación intuitiva de este comportamiento es que, como el polinomio de interpolación, que para n puntos es de grado n-1, tiene n-1 ceros, que en muchos casos se encuentran dentro del intervalo de interpolación, incluso si la función original f de x no tiene ceros en el mismo. Entonces, el polinomio interpolador se ve obligado a realizar grandes oscilaciones cerca de los extremos del intervalo de interpolación. Este problema se produce debido a que los nodos son equidistantes. Si se utilizan los nodos de Chebyshev para construir un polinomio de interpolación de la misma función de Runge, el error es mucho más pequeño, e irá tendiendo a cero a medida que n tiende a infinito. Interpolación polinómica por trozos. Interpolación de Hermite. Con la técnica de interpolación polinómica clásica, al aumentar el número de puntos de la interpolación, se aumenta el grado del polinomio, y los polinomios de alto grado plantean problemas de inestabilidad por su carácter oscilatorio. Además, el cálculo de los polinomios interpoladores clásicos exige un número de operaciones relativamente grande, con el consiguiente aumento de los errores de redondeo. La idea principal para minimizar las oscilaciones, es interpolar entre subconjuntos de datos.
Es decir, la estrategia consiste en dividir el intervalo original en subintervalos, y sobre ellos utilizar polinomios de grado bajo sobre subconjuntos del conjunto total de datos. Entre los métodos para la interpolación polinómica por trozos se tienen, Hermite y Spline. Interpolación de Hermite. En el análisis numérico, la interpolación de Hermite, nombrada así en honor a Charles Hermite, es un método de interpolación de puntos de datos como una función polinómica. El polinomio de Hermite generado está estrechamente relacionado con el polinomio de Newton, ya que ambos emplean para el cálculo la técnica de las diferencias divididas. Consiste en buscar un polinomio por trozos que sea cúbico en cada subintervalo entre dos puntos consecutivos, y que cumpla con la derivada de la función f de x, en todos los puntos del intervalo, siendo f de x la función que se quiere interpolar. Las funciones polinómicas por trozos queda determinada en forma única por las condiciones impuestas, y su cálculo requiere de la solución de n sistemas lineales de ecuaciones de orden 4 cada uno. La desventaja de la interpolación de Hermite es que requiere de la disponibilidad de las derivadas de la función f de x en todos los puntos del intervalo, lo cual no es el caso en muchas aplicaciones. En síntesis, la interpolación de Hermite contempla los valores de la función y de sus derivadas, y en cada tramo se construye un polinomio de tercer grado con derivada primera continua en los extremos, tal como muestra la imagen. En MATLAB se usa la función pchip para determinar el vector de ordenadas resultantes de la interpolación, con los siguientes datos de entrada: el vector de abscisas de los puntos a interpolar, el vector de ordenadas de los puntos a interpolar, es decir, los valores de la función f de x, y el vector de abscisas donde interpolar. Entre los scripts para MATLAB, se ha desarrollado uno que es capaz de realizar la interpolación polinómica empleando la estrategia de Hermite y usando los conceptos analizados, comparando la estrategia completamente programada con la función predefinida pchip. Hay que tener en cuenta que la función predefinida de MATLAB pchip funciona en Octave, pero no funciona en FreeMat. Spline, introducción. Un spline es una curva polinómica de orden k con derivada continua hasta el orden k-1. En la resolución del problema de interpolación se usan varias fórmulas, cada una pasando solo por algunos puntos. Entonces, para n pares de puntos x, y, con n mayor a 3, se fijan 4n-6 condiciones y quedan 2 grados de libertad, o incógnitas adicionales, las cuales se definen usando las siguientes tres opciones o condiciones. Primera opción, se fijan las derivadas inicial y final. Segunda opción, imponiendo que las derivadas segundas de los extremos sean nulas. Tercera opción, igualando las derivadas primeras y segundas en los nodos. En MATLAB se usa la función predefinida spline para determinar el vector de ordenadas resultantes de la interpolación, con los siguientes datos de entrada: el vector de abscisas de los puntos a interpolar, el vector de ordenadas de los puntos a interpolar, es decir, los valores de la función f de x, y el vector de abscisas donde interpolar. Hay que tener en cuenta que la función predefinida de MATLAB Spline funciona en Octave, pero no funciona en FreeMat. Entre los scripts para MATLAB, se ha desarrollado uno que es capaz de realizar la interpolación con spline cúbicos, sin emplear la función predefinida spline, sino siguiendo conceptos que serán abordados a continuación. Planteo de spline cúbicos. Dados n pares de puntos x, y, se tendrán n-1 funciones cúbicas que estén definidas para dos nodos consecutivos, y todas las n-1 funciones cúbicas, tendrán coeficientes diferentes. Por ser los spline cúbicos interpoladores de una función continua con derivadas continuas, se impone que tengan la misma pendiente y la misma curvatura en los nodos. Entonces, las derivadas segundas en los nodos son iguales, por la igualdad de las curvaturas, tal como muestra la expresión de la imagen, independientemente de cuál sea el tramo que se considere, el anterior o el posterior al nodo bajo estudio. Las derivadas segundas se asumen constantes de valor k, donde el subíndice y indica que ese valor es propio del nodo. De un nodo cualquiera al siguiente,
se considera que la segunda derivada varía linealmente, por lo cual, aplicando la expresión de interpolación de Lagrange, se consigue determinar la derivada segunda en un tramo genérico, dependiente de los valores de las derivadas segundas en sus extremos, tal como se aprecia en la imagen. Función de los spline cúbicos. A partir de la ecuación de las derivadas segundas, e integrando dos veces respecto a x, es posible determinar la expresión de las funciones de interpolación. Cada una de las funciones de interpolación queda determinada a partir de dos constantes, llamadas a y b, las cuales se determinan imponiendo los valores de la función a interpolar. Sin embargo, las funciones de interpolación solo quedan definidas si se conocen las derivadas segundas en los nodos. Interpolación por spline cúbicos. Tal como se ha mencionado, por la continuidad de la función a interpolar, también se debe cumplir que las derivadas primeras en los nodos sean iguales, independientemente de cuál sea el tramo que se considere, el anterior o el posterior al nodo bajo estudio. Entonces, para determinar cada una de las derivadas segundas en los nodos, que se han denotado con K, se impone la igualdad de las pendientes en todos los nodos, es decir, se impone la igualdad de las derivadas primeras en los nodos, resultando la ecuación genérica para todos los nodos internos del intervalo. Hay que considerar que si, en total, se tienen n nodos o pares X, y n-2 nodos son los internos, desde el nodo 1 al n-2. Para los nodos externos, el 0 y el n-1, hay que imponer condiciones. Como el índice y varía desde 1 a n-1, se producen n-2 ecuaciones lineales con n incógnitas, lo cual produce un sistema subdeterminado que tiene infinitas soluciones. Existen varias estrategias para eliminar k sub 0 de la primera ecuación, y k sub n de la última, produciendo así un sistema tridiagonal de orden n-2, que son las derivadas segundas en los nodos internos. Cuando los puntos están igualmente espaciados, la expresión de las derivadas segundas en los nodos internos se simplifica notablemente. Para construir los llamados spline naturales, es que las derivadas segundas en los nodos extremos, inicial y final, se hacen nulas. Entre los scripts para MATLAB, se ha desarrollado uno que es capaz de realizar la interpolación con spline cúbicos, siguiendo los conceptos enunciados. Existen otras alternativas para eliminar, de las expresiones anteriores, las derivadas segundas en los nodos extremos, inicial y final. A continuación, y aunque no son usadas en los scripts de MATLAB, se mencionan tres alternativas. Primera alternativa, suponer que las derivadas segundas son constantes en los extremos, con lo cual, la derivada segunda en el nodo inicial es igual a la derivada segunda en el segundo nodo, y la derivada segunda en el nodo final es igual a la derivada segunda en el penúltimo nodo. Segunda alternativa, suponer que las derivadas segundas varían linealmente en los extremos. Tercera alternativa, aproximar las derivadas segundas en los extremos para valores impuestos de las derivadas primeras. Spline de soporte mínimo, B-spline. En el campo del análisis numérico, una B-spline, o línea polinómica suave básica, es una función spline que tiene el mínimo soporte con respecto a un determinado grado, suavidad y partición del dominio. Un teorema fundamental establece que cada función spline de un determinado grado, suavidad y partición del dominio, se puede representar como una combinación lineal de B-splines del mismo grado y suavidad, y sobre la misma partición. En el subcampo de la informática, dentro del diseño asistido por computadora y de gráficos por computadora, una B-spline puede evitar el fenómeno Runge sin necesidad de aumentar el grado de la B-spline. Hablando del orden de las B-spline, el orden R de un B-spline es igual al número de tramos en los que la B-spline está definida y no es nula. En las siguientes gráficas, se aprecian B-spline de diversos órdenes, comenzando por la B-spline de grado 0. La B-spline de grado 0, o constante, es la spline más simple. Se define en un solo tramo y puede no ser continua en los nodos. Es solo la función indicadora de los diferentes tramos de nodo.
B-spline de grado 1. La B-spline de grado 1, o lineal, se define en dos tramos de nodo consecutivos, y es continua sobre los nodos, pero no es diferenciable. B-spline de grado K. La fórmula de recurrencia para un B-spline de grado K es la mostrada en la imagen. Está definida entre K más 1 tramos. Por ejemplo, una B-spline de grado 2, con partición igualmente espaciada, considerando H constante, obtenida aplicando la fórmula de recurrencia y definida en 3 tramos, se aprecia en la imagen. B-spline de grado 3. La B-spline de grado 3 con partición igualmente espaciada, considerando H constante, también puede obtenerse aplicando la fórmula de recurrencia, y queda definida en 4 tramos como se aprecia en la imagen. Interpolación con B-spline. Para interpolar una función, definida por puntos, empleando las B-spline, debe considerarse la superposición indicada en la expresión. Como se tienen n más k incógnitas, y solo n más una ecuaciones, si k es mayor que 1 hay que imponer condiciones adicionales sobre las funciones o sus derivadas. Bibliografía. Además de los textos recomendados en clases de teoría, es conveniente leer los mostrados en las imágenes.